¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy entramos en la lectura del tercer día del año. Hoy es el 3 de enero. Les habla Manuel. Mis hermanos, en este día seguiremos dando lectura al libro de Génesis en el Antiguo Testamento, cuyos tópicos nos dejan asombrados, empezando con el relato de los descendientes de Adán y sus largas vidas. Además, hablaremos de cómo se multiplicó la maldad de los hombres y la decisión de Dios de exterminar a todo ser viviente por medio del gran diluvio. Así que pasemos de inmediato al libro de Génesis, capítulos 5 y 7 al versículo 24. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 3 al versículo 7 y capítulo 4 al versículo 11. Salmos 3 del 1 al 8 y Proverbios 1 del 10 al 19 de la Biblia de las Américas. Descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. Y Set vivió 150 años, y engendró a Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años, y murió. Y Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años, y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años, y murió. Y Mahalaleel vivió 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años, y murió. Y Jared vivió 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años, y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años, y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Y Noé tenía 500 años, y engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es de carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafetearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a 1 codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo. Entonces el Señor dijo a Noé: Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé.
Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron, y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Continuamos en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 3 al versículo 7 y el capítulo 4 al versículo 11. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible». Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Y respondiendo Jesús le dijo: «Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo:
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, y la puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Salmos 3, del 1 al 8. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo, tu bendición. Proverbios 1, del 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal, y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Mis hermanos, la palabra de Dios es potente, es poderosa, como lo acabamos de comprobar en la lectura de hoy. Espero que las Sagradas Escrituras le ayuden para que su vida espiritual se fortalezca y que haya un mejor entendimiento y acercamiento con nuestro Creador y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Les habló Manuel. La invitamos para que mañana, si el Señor lo permite, nos acompañe en Escuche la Biblia Diaria. Gracias por su atención y que Dios le bendiga.